Ahí está. Y ahora sí, darle la bienvenida a Javier Indar, a todos los que se han presentado hoy, a quienes agradecemos mucho, porque una conversación precisa justamente que seamos muchos los que estemos y estemos comprometidos con nuestras infancias. Así que, en primer lugar, nuestro enorme agradecimiento a Javier, que nos va a hablar hoy y nos va a invitar a esta conversación a través decía, de este título de las violencias encubiertas, y como no le gusta chapear demasiado, no me pasó su CV. Entonces tengo que decir que es una persona muy generosa, muy humilde, que es un médico, pediatra, es psiquiatra infanto-juvenil. Lo hemos conocido en el Hospital Elizalde a partir de su especialidad en el abordaje de situaciones de maltrato a niños, niñas y adolescentes, pero también, bueno, hoy es el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, nada más ni nada menos, y bueno, y nos honra con su presencia. Así que, Javier, si querés, bueno, te damos la palabra y en breve, si se nos ocurren algunas cosas, si te parece, también por ahí te interrumpimos un poco y te consultamos. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Y, y bueno, no voy a intentar hacer una charla, ni quiero, ni tengo las condiciones para hacer una charla magistral de esto que presume un título tan importante y vasto como son las violencias encubiertas. Y cuando con Juanito hace un mes y medio, estuvimos hablando, eh, estuve pensando un poco en todo esto y cómo seguimos, cuando los que trabajamos con niños, niñas, adolescentes, seguimos un modelo adultocéntrico. Y me refiero a adultocéntrico que no es una mirada centrada en la niñez. Y me ponía a pensar y un poco como disparadores un sinnúmero de cosas que suceden alrededor y me parecía que hablamos de integrar y los que abordamos a la niñez vulnerada, lo que hacemos es aumentar la fragmentación. Y me refiero a fragmentación a la cantidad de organismos que intervienen en iba a decir pseudo, pero en una restitución de derechos vulnerados. Y me ponía a pensar en las defensorías, servicios locales, servicios zonales, juzgados de familia, eh, juzgados penales. Acá hice alguna lista: defensores de derechos, abogado del niño, defensor tutores. Eh, Eso más todo lo que defienden a un presunto ofensor, ¿no? Y en el medio están los niños. Y todo lo que hacemos para, en teoría, entender la voz del niño, pero para eso lo que intentamos hacer, bajo mi criterio, es silenciarlos inicialmente. O sea, decimos, no hables, va a ir a la OBD o va a ir a la Oficina de Violencia Doméstica o va a ir a una fiscalía a hablar. Por lo tanto, no lo hacemos hablar al niño. Entonces va a distintos servicios, va a distintos lugares, va a hospitales, va a centros de salud, va a defensorías. Las víctimas y uno está sentado en el banquito afuera y ve cómo va entrando una madre o una cuidadora, para poner un ejemplo, pero podría ser la tía o algún familiar, y sale llorando o sale compungida. Después entra otro, entran, sale gente y nadie lo escucha o la escucha a esta persona que está sufriendo. Eh, y me parece que en pos
de encontrar una verdad revelada y que sirva bajo distintas instancias, nos perdemos la necesidad que tiene una víctima, en este caso, de ser escuchada. Y no digo que diga toda la verdad como algo utópico, sino que simplemente decirle, ¿vos sabés por qué estás acá? Bueno, fuiste muy valiente, anticiparle algunas cosas, le dijimos que vayas a este lado, que vayas al otro. La idea es que estés bien, que estés mejor, y nada de esto sucede, porque nos guiamos con este mundo adultocéntrico de protocolos. Los protocolos dicen que eh, el primer relato es el más importante, que tiene que ser en sede judicial, y estoy de acuerdo, ¿no? Pero a una mujer no se le dice eso, sino que se le escucha inicialmente en cualquier lado. Sin embargo, a una niña adolescente se le dice, bueno, no vas a hablar o estamos siempre en un silencio tenso, a lo cual las víctimas están escuchando. Esto para poner un primer disparador sobre qué tenemos que hacer, ¿no? Y si tenemos que, yo siempre digo que el protocolo sirve para orientar, pero va en contra de la singularidad, ¿no? Entonces, todas las personas somos únicas y lo que hace un protocolo es uniformar situaciones. Entonces, nada, tenemos que, frente a una situación que se nos presenta, tenemos que construir. ¿Qué tenemos que construir? Una situación diferente, una situación de resguardo, una situación de darle credibilidad a lo que está diciendo el niño, más allá de que después lo tenga que decir en otro lado. Lo segundo que me parecía importante era que también tenemos la obligación de decir que lo que pase es independiente de lo que pase en un proceso judicial. ¿Por qué? Porque nos jugamos a que la verdad o la no verdad sea lo que pase en la justicia. Y ahí tenemos una situación compleja. Primero, lo largo del proceso. Yo estoy yendo a declarar por situaciones que pasaron hace 12 años. 12 años. ¿eh? Ahora, mujeres con hijos que cuando eran adolescentes habían sido abusadas. Eh, Algunas tienen sentencia favorable, cosa que me alegro muchísimo, pero muchas no. Entonces, tenemos que decir que este juego que se va a empezar a hacer, no es un juego la justicia, pero digo un juego psicológico que va a empezar a pasarle, nosotros le creemos, pues si no, entramos en una cosa que si no se le creyó o si no se lo acusó o si el señor se defendió o se defendió con un buen estudio de abogados, eh, pareciera que esto no ocurrió. Y me parece que eso también es importante. Y para no aburrirlos y dejarlos a ver una conversación, porque podemos hablar de muchas otras cosas, el otro tema son las enormes dificultades comunicacionales que tenemos, enormes. Y les pongo un ejemplo. Desde una defensoría no pueden acceder lo que uno escribe desde un hospital o de un centro de salud. Nosotros en el sistema de salud, Miriam lo sabe, tenemos el acceso con un sistema informático que nos permite poder acceder a todo lo que pasó en el sistema de salud en una niño adolescente, siempre y cuando lo haya escrito en la historia. Pero no así un organismo de protección de derechos. Y a la inversa, si yo quiero saber qué pasa en un organismo de protección de derechos, tampoco puedo acceder. Tampoco puedo acceder a un informe de un acompañante terapéutico, que es un procedimiento que uno accede, una herramienta que uno accede para acompañar a una víctima mientras está en una institución como un hospital y no puede estar bajo el cuidado de ninguno de sus familias. Tampoco puedo acceder a la valiosa información que tienen y hay que hacer toda una serie de malabares. Y uno entiende que tampoco puede entrar en un proceso judicial, básicamente porque, bueno,
uno no es abogado. Entonces se da una serie de fragmentaciones y de desinformaciones y problemas de comunicación que hace a la calidad de la asistencia del niño, niña y adolescente. Entonces me parecía que estas cosas eran importantes para poder hablar. Cómo adultificamos permanentemente a un niño, a una niña, diciendo que o definiendo lo que le pasó no por los síntomas, sino por lo que pensamos que el adulto le hizo. Entonces creemos que el adulto le pegó, creemos que el adulto lo abusó, pero no entramos al relato de la víctima respecto de lo que le hizo el adulto. Como que nos quedamos enredados en esa situación que nos parece monstruosa, que nos parece dramática, pero que no profundiza sobre lo que el niño nos está contando, en pos de una verdad o de una imparcialidad o que no se entorpezca el proceso jurídico. Y a mí me parece que eso es una violencia encubierta importante, todo lo que le pasa a una víctima en el proceso inicial. Luego tengo más para decirles de una violencia institucional y últimamente, y lo podemos tomar o no, pero eh, es la violencia de los juegos de azar. Y esto lo estamos viendo todos. Estamos viendo cómo las plataformas digitales promueven el juego legal con figuras, pero desde influencer hasta futbolistas que ganaron la Copa Mundial. Y eso hace mella, si hace mella en los adultos, hace mucha mella en los niños, niñas y adolescentes. Y si bien el juego legal está regulado o está más regulado que el ilegal, todos sabemos que eso se puede llegar a alterar. Se altera el acceso a las redes como Facebook, como Instagram o como distintas redes, más también podemos obviar hasta nuestra edad y ponerla. Con un combo letal, que es el de las billeteras virtuales o de las extensiones de la tarjeta de crédito que damos los adultos para que los niños, o mejor dicho, los adolescentes, tengan la plata suficiente. Entonces, esa es una situación que no sé si el Estado lo promueve, pero que realmente es una situación de muchísimo riesgo para las y los adolescentes argentinos, en la cual se está promoviendo. Yo veo un programa de televisión, un partido de fútbol, y desde las camisetas de fútbol hasta propagandas explícitas hacen referencia a esto. Y, y esto genera un daño muy importante porque desde el punto de vista médico se activan las mismas redes neuronales que en la adicción. Entonces, en la adicción de drogas o lo que son las vías que nosotros llamamos dopaminérgicas, que son las que producen las ansias, la ansiedad y todo esto. Y esto es un gran negocio. Entonces, eh, nada, son las dos cosas que quiero decir. No quiero decir más nada porque me parece pero son violencias encubiertas en las cuales el Estado dice, bueno, voy a regular el juego clandestino. Pero ¿cómo hacemos para regular el juego legal con estas personas que no tienen capacidad y que ven, lo peor es que ven que a sus padres están en la misma o algo parecido? Porque los padres son también los usuarios de esto y son los que apuestan. Entonces, nada, no los quiero aburrir más, podríamos hablar de un montón de cosas más, pero yo dejaría, si quieren, podría hablar de otras cosas, pero me parece que con estas, yo cuando estaba hablando ahora digo, bueno, hablo ahora lo del juego clandestino, es un montón. Pero, y esto viene a cuenta de cómo se construye el psiquismo y el uso de pantallas y el uso excesivo de pantallas que tenemos y cómo los ejemplos que se dan, ¿no? Todos los días tenemos ejemplos
de chicos muy chiquitos con celulares, imágenes que todos nos viene a la memoria y sabemos que no lo pueden hacer. No lo pueden hacer y así estamos, aislados, aislados, conectados y con una red que no la podemos manejar, con un niño que no puede discriminar y con un adulto que también está en ese mundo. Entonces, bueno, nada, son esas violencias encubiertas que a mí me parecían que eran importantes. La violencia de un proceso jurídico, la violencia de un juego que parece inocuo, inicial, y me parece que tiene muchísimo daño. Javier, podemos abrir, por supuesto, a mí me aparecen algunas primeras cuestiones que me resuenan respecto de lo que decís. Yo tomaría en principio el primer tema que además para nosotros es un tema muy caro, sabrá, porque bueno, justamente nuestros niños, niñas están con nosotros y nosotras porque se han tomado medidas excepcionales, por tanto sus situaciones, muchas veces se habla de los niños judicializados, justamente lo que decimos que lo judicializado es la situación familiar, ¿no es cierto? Y en paralelo hay abiertas, como vos decís, causas diferentes, porque son distintos los fueros, ¿no es cierto? Y a veces, para nosotros, la falta de conexión, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo penal, cuando hay un delito referido a las personas de nuestros niños, es muy seria porque, ¿qué nos sucede? Nos inhibe de conocer el proceso que se lleva adelante, que está conectado a su vez con con el alojamiento y las vinculaciones familiares que nosotros acompañamos. ¿Se entiende? Ujú, sí. Nosotros en muchos de los casos no podemos participar o no podemos conocer esas causas cuando en realidad lo que decimos nosotros es nuestros niños son los verdaderos protagonistas. ¿Cómo no deberían saber o no deberíamos saber nosotros que acompañamos la cotidianeidad respecto de esos temas? Pero también me aparece una contradicción que comparto. ¿Podríamos abrir todos esos espacios, el de salud, el del ámbito civil, el penal, a todos los actores intervinientes sabiendo que somos tantos? La verdad que no lo sé, pero debemos comunicarnos mejor. Claramente estamos desarticulados. Y hay algo más perverso, porque estar una niña, un niño adolescente judicializado y estando en un hogar o estando en un hospital, tengo la sensación de que el Estado judicial o quien determina está descansando en la responsabilidad del profesional que está dirigiendo ese lugar. Quiero decir, cuando si o una paciente le pasa algo en el hospital, el problema va a ser del director o no sé, de las personas que dirigen. Entonces, es muy fácil decir, y así pasa, que se quedan tiempos y tiempos. Ahora, realmente en el caso de una niña o una adolescente institucionalizada, eh, también hay que ser consciente de que no es gratuito. Tenemos que intentar buscar eh, familia. Ustedes sé que lo han hecho, nosotros hemos tratado, con el caso que nos hicimos conocidos, tratar de buscar a la familia que estaba en el exterior y logramos hacer el contacto y se logró que esta adolescente ya se vaya y se vaya a vivir con su familia de origen. Ujú. Pero en otros casos no tenemos esa suerte. Y la verdad que no sé si está el esfuerzo de todas las instituciones para buscar esto o en el peor de los casos, o no sé si es en el peor, una niña o un niño que
sabemos que sus familias no son el mejor lugar, están en condición de adoptabilidad. Eso también se extiende un montón de tiempo. Y la verdad que sabemos que la realidad argentina es que se adoptan más niños de muy corta edad y que cuanto más grandes son, menos posibilidades hay. Entonces también le sacamos oportunidades a los adolescentes Mm. o a los niños de poder ser adoptados. Te estás metiendo en un lugar complejo, ¿viste? Ajá. Porque estoy seguro de que hay colegas que van a levantar la mano. Yo las convoco si quieren. Yo estoy provocando, digo, Sí, ya te para veo, generar debate. ya te veo. Pero el que no está de acuerdo, que me lo diga, ¿no? Está muy bien, Ni está sé muy si yo bien. estoy de acuerdo, qué sé yo. Ese es el diálogo, ese es el diálogo. Adelante, Lore, Lu, ¿quién más está por ahí? Por un lado, lo que Ay, pensaba Mari, ¿cómo estás, Mari? que seamos tantos en sí, quizá nos genera situaciones de violencia, porque cuando estamos en la línea del cuidado y nosotros hablamos mucho de lo colectivo del cuidado, ¿no? Pero en este sentido, como decía Javier, la falta de comunicación o cómo nos manejamos respecto a estas situaciones. Hay un montón de situaciones, sin ir muy lejos, estos días para una autorización para hacer un estudio, fuimos y vinimos 28 veces, y el juzgado quería hablar con el médico directamente, cuando nosotros venimos hablando. Entonces digo, eso, que nosotros igual protegemos a los chicos, también son situaciones de violencia que vivimos los mismos que acompañamos, ¿no? Y somos estos cuerpos que después vamos a cuidar a los niños y a las niñas. Eso por un lado. Que digo, cuando hablamos de esas violencias, estamos todos entramados y somos varios víctimas, y tenemos que cuidarnos, ¿no? Y qué difícil a veces es decirle a un funcionario como un juez o como un tutor, que está siendo violento, por ejemplo, o violenta. Eso por un lado, pensaba, ¿no? ¿Cómo cortar esas violencias? ¿Cómo poner un stop a esas situaciones? Y por el otro lado, ¿no? Esto que yo te escuchaba, Javier, de los chicos que están institucionalizados, de los tiempos, eh, que sí, que es polémico, ¿no? Porque a veces la iatrogenia viene de la mano de falta de respuestas, que socialmente tenemos que darles, y tenemos que poder pensar seriamente, por ejemplo, respecto de la adopción, porque se siguen escuchando algunas eh, concepciones que tienen que ver con tantos chicos en los hogares, tanta gente que quiere adoptar, y ya sabemos que tiene que ver con un montón de cuestiones, y que la institucionalización en sí no produce daños psíquicos. Nosotros lo vemos con nuestros pibes. Necesitan una familia, necesitan configuraciones de cuidado, estoy de acuerdo, porque además las instituciones como las nuestras están para alojar situaciones donde vive con vulnerabilidad, atravesando situaciones de vulnerabilidad para que eso se detenga, si no quedan con nosotros. Entonces también cómo pensar, cómo seguir trabajando para que esas concepciones no se anuden, ¿no? Yo, Por yo ahí. yo sumo algo a lo que decís, Lore, porque no lo puedo evitar. Eh, Muchas veces se le deposita a la institucionalización lo que en realidad fue producto de los daños anteriores que trajeron a los niños a nuestros espacios de vida. Y eh, algo que me parece que también hay que decir es que hay una enorme precarización de las organizaciones que cuidamos. Digo, si los recursos del Estado que deberían ser, ¿no? Deberían funcionar en cogestión con las organizaciones sociales que nos dedicamos a estas líderes, no estamos siendo reconocidas
digamos, en la tarea que hacemos, que no es solamente alojar a los niños, sino restituir sus derechos a través de una cantidad enorme de actividades que tenemos que desplegar, incluidas las vinculaciones familiares con sus referentes, digamos, próximos, porque si no hacemos eso y eso no tiene el tiempo adecuado, tampoco puede ubicarse la proyección a una familia por adopción, ¿no es cierto? En el caso que fuera, ¿se entiende? Si no agotamos eso, tampoco estamos respetando los derechos de los pibes. Eso no se puede acelerar, entre comillas, digo. Y a veces esto también ¿no? Viene a ensombrecer a las organizaciones sociales que nos dedicamos a estas cuestiones. Digo, no solamente padecemos el hecho de no ser reconocidas como corresponde en el sentido de nuestra tarea, y que eso se traduzca en un presupuesto adecuado, ¿no es cierto? Porque esto lamentablemente requiere muchísimas personas que estemos disponibles de una manera muy especial. Sino que además muchas veces parece que los males o los daños que padecen los niños en un determinado momento de la institucionalización no son causa de lo que pasaron en las familias, sino de nosotros, ¿no? Eso hay algo ahí, un juego que no terminamos de comprender en algún sentido, pero que está muy puesto en nosotros. Yo no sé si ustedes lo ven. Mirá que está silenciado, Javier. Ahí está. Yo lo que veo es que hay hogares y hogares, no se puede generalizar. Yo los conozco a ustedes, sé la tarea que hacen y por eso hablo de lo que hablo. También es cierto acá que Marcelo Navia ponía la prolongación de la hospitalización es una violencia encubierta y Ah, están meses, meses y años. Hemos tenido hasta hace poco una adolescente que estuvo 3 años festejándole el cumpleaños, oh, hasta que después se fue a un hogar. Pero quiero decir, en una institución va a estar muchísimo mejor que en un hospital. En un hospital se respira enfermedad, más allá de que hay otras cosas y tenemos, se puede alegrar y hay juegos y hay entretenimiento y está el consejo de niñez y hacemos cine y traemos perros y hacemos lo que podemos, pero no es lo mismo, no es lo mismo que un hogar. Entonces, para poner un poco en esquema, el hospital es un lugar que funciona exactamente a veces como depósito. Hay hogares que funcionan como depósito y hogares que funcionan muy bien. Y totalmente de acuerdo en los tiempos. Pero así como ustedes han planteado en alguna oportunidad, bueno, y muy tempranamente a cuando llegó un paciente una niña, en este caso, al hogar de ustedes, rápidamente dijeron, esta niña se va a ir con su familia, porque lo olfateaban, tenían la experiencia y sabían, y lo lograron a los 2 años. Bueno, este proceso también, que este tiempo que transcurra con esta familia o este modelo de cuidado que le dan, sirva también para ser una persona independiente que pueda valerse en la vida de una manera, porque después, ¿qué pasa después de? Yo sé que ustedes después de los 18 siguen con el proceso de seguimiento, pero pareciera que a los 18 se corta en muchos lados, se corta todo el apoyo. Entonces, me parece que hay un trabajo enorme que ustedes hacen, pero que no en todos lados se hace lo mismo, de darle los instrumentos a los niños, no solo para curar las heridas, sino también para tener otros modelos de superar conflictos, porque ustedes, como en todos lados, tienen millones de conflictos, y la solución amorosa de un conflicto y no violenta, eso también modela a una niña, un niño que está institucionalizado. Pero es cierto que
es una violencia claramente encubierta. ¿Por qué? Porque muchas veces los organismos de protección de derechos o muchas veces los juzgados dicen, bueno, pero está en Juanito, o está en el Elizalde, o está en el Pena, o está en donde sea. Entonces, está tranquilo. No, no es un lugar, sobre todo en el hospital, no es un lugar donde debe estar. Y deben estar en lugares transitorios, que ojalá sean transitorios. Y si es transitorio, ¿con qué objetivo? Eh, sí, nos ponemos de acuerdo por ahí, ¿eh? Eh, también en la necesidad de que seamos todos los que estamos, todos los actores, porque también aparece, mientras te escuchaba, algunas resoluciones actuales respecto de inhibir las participaciones para simplificar el proceso. No sé si soy clara. Como somos muchos, la comunicación, digamos, se ajusta o, bueno, corriendo algunos de los lugares y que decidan dos, tres. ¿Se entiende? Y entonces pareciera que la complejidad del sistema no es tal y entonces se hace mucho más rápido. La cosa es que, bueno, hay un nivel de, digamos, de información, de delicadeza de los procesos y demás que no son contemplados cuando es así, ¿no? Digo Bueno, porque todos nosotros es tenemos, así. claro, tenemos cosas importantes que decir respecto de cada uno de los lugares que ocupamos, ¿no? Cuando lo hacemos también tan comprometidamente. Bueno, buenísimo. No, lo que es cierto, no, lo que quería agregar es Sí, que es cierto y ahí también está la violencia explícita. ¿Por qué? Porque en un momento dado en la cual hay una controversia, se baja una resolución de un juzgado, punto. Y ahí sonamos, porque es el juzgado, más allá de que uno haga un informe muy comprometido, en un determinado momento, el defensor dice, tenemos que tomar una resolución, el juez de familia lo mira al defensor, el tutor está de acuerdo y se terminó y se bajó lo que era algo muy dialogado, en un momento se termina. es cierto. Yo te quería preguntar, Javier, en tu experiencia, que además estás en lugares como muy neurálgicos, ¿no? En la TAP, en el Elizalde, en tu experiencia, ¿no? ¿Qué parates has podido poner o qué salidas, qué encuentros has posibilitado para justamente estas violencias que no sigan circulando, que no se amplifiquen? Bueno, para mí fue una revelación. Nosotros tenemos una escuela hospitalaria, la escuela hospitalaria número 3. La escuela número 1 es el Garraham o el Gutiérrez, creo. La 2 es el Garraham, la 3 es la nuestra. Y hace dos años, 3 años, ya me perdí, porque pandemia mediante, no sé, fueron como 20 años seguidos. Pero nada, me ofrecieron si el hospital podía formar parte del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, que es un consejo que está en la ciudad y que era la primera oportunidad que tenía de hacerlo en un hospital. Bueno, imagínense yo la primera vez salgo en el auto todo mojado, no sé de dónde venía, bueno. Lo, el concepto es de Francesco Tonucci, La ciudad de los niños y de las niñas. Y para mí fue una revelación. ¿Por qué? Porque yo a partir de ahí los tomé. Se reúnen los martes. Hoy estuve con ellos a la tarde. Eh, y fue una revelación en el sentido de que, y se los digo a todos los médicos el día del hospital, mis asesores son ellos. Entonces hicieron un primer manifiesto y después vinieron por un segundo manifiesto. El primer manifiesto me ponían cosas muy complicadas e irrealizables, como por ejemplo, tiempo para despedirse, que uno lo llame, que golpee antes de ser atendido, que lo llamemos por su nombre y apellido, que comer la comida de la abuela, eh,
que pudieran plasmar en un mural. Bueno, ya en el segundo manifiesto, que fue el año pasado, ya se me va de las manos porque dice quiero un skate, quiero qué sé, una patineta para... eh, bueno, pero por ejemplo, traer a los perros, a sus mascotas, era una, hacer un mural de Messi, bueno. Y todo eso con la gente, acá está la representante, Paula Querido, que es la Ahora la vamos a representante... invitar porque está ahí silenciada, pero la vamos a hacer desmutearse Ahí para que, está. para que Ahí está, comenten. pero es interesante porque me cambió la perspectiva realmente. Entonces, a partir de ahí, nada, poner una biblioteca móvil, hacer cine, festejar la noche de los niños, ya es la segunda, vamos por la tercera, no sé cómo lo vamos a hacer, porque ya, o pintar las paredes del hospital, entonces, nada, conseguimos a Marley, que es el especialista en hacer murales de Messi, con un mensaje hermoso, todos podemos ser campeones. Ay, qué Eh, lindo. Bueno, y bueno, y pusieron todos un corazón donde pudieron firmar corazoncitos y hacer, bueno, nada, biombos, bueno, una serie de cosas. Y la verdad que eso a mí particularmente me cambió la perspectiva y trato todos los días de valorizar eso hacia adentro del hospital. Bueno, por eso me puse barbijo, porque Paula me lleva por caminos un tanto extraños, que me hizo disfrazar de qué era, no sé, de que me estaba escapando del mundo de los De adultos, bandido, de de bandido. bandido. Entonces me escapaba del mundo de los adultos. Entonces, bueno, había intendentes, no es que estoy solo, yo no soy un loco que estoy haciendo las cosas sin ningún tipo de apoyo. Entonces, había intendentes, estaba gente de la ADF, había alguien de los pueblos originarios, y todos somos bandidos y de qué nos escapamos. Bueno, y jugamos un poco a eso, y es un poco jugar y es un poco de analizar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con las niñeces? Porque hoy veía al grupo, había un niño la primera vez que lo vi con un suero, había una serie de chicos que los conozco ya de hace bastante, una chica que espera un trasplante renal y estaba el perro jugando y yo digo, qué maravilloso esto, ¿no? Pero bueno, nada, si querés decir algo, Paula, no sé. adelante, Pau. Bueno, a mí me emociona un montón porque esto era, yo venía así a deleitarme y me emociona un montón que cuando Lore te pregunta qué pistas, qué salidas, ¿no? Yo había notado la pregunta de Lore que te hizo y que realmente sientas, que se te nota que lo sentís, que el consejo es una herramienta de transformación, ¿no? Que escuchar a los niños y a las niñas es de verdad una herramienta para transformar la realidad. Y pienso eso y pienso que es un punto que nos une, porque cuando hablaban de todo, ¿no? De los protocolos, de todos esos pasos, ¿no? Largo, corto, más largo, que tiene que ser cuidado. Y yo pensaba, ¿no? Cuánto en esas prácticas hay de verdad escucha, ¿no? Lo que vos decías, Javier, ¿no? Y cuánto no hay en todo el otro tiempo, porque realmente hasta que llegan a esa instancia, todo lo anterior el mundo no escucha, ¿no? No solo en esa instancia. Digo, cuán diferente sería si dentro de nuestras prácticas escuchar a la niñez es una realidad, ¿no? Hay una frase de los chicos que dicen, es más fácil si nos preguntan, ¿no? Y es como eso, ¿no? Como más antes, es antes, ¿no? Es mucho antes, tengo como esa sensación y creo que ahí nos encontramos, ¿no? Los que, bueno, Juanito, Javier, con lo que está haciendo con ese hospital y lo que vamos a hacer y estamos haciendo con SAP. Les cuento, SAP, hay una alumna en la diplomatura del proyecto y estamos trabajando en un protocolo de humanización a partir de lo que dijeron los chicos del hospital, de un hospital
colectivizando eso y transformándolo en un protocolo, pero de los buenos, ¿no? Como decía Javier, esos protocolos que silencian la singularidad, justamente un protocolo que expande lo singular, ¿no? Porque es un protocolo de humanización para todos los hospitales del país, ¿no? Bueno, y Lore estuvo la otra vez compartiendo la experiencia de escucha de Juanito también, en la misma diplomatura que estuviste vos, Barbijo, ¿no? Y digo, Ah, ahí está la pista, ¿no? Creo. sí, y ahí está la incomodidad, porque yo siempre digo que eh, el mundo de los adultos es el mundo nuestro, el que nos sentimos más o menos cómodos, qué sé yo, algunos días más y otros días menos. Pero el mundo de la niñez, escuchar, te incomoda porque te interpelan de una manera muy cariñosa, pero ¿qué hacemos con eso? Por eso está buenísimo y eso no quita de que se sigue haciendo ciencia y se sigue cumpliendo todos los tratamientos. Eso no va en detrimento de estas cosas. Esto es dar un poco más de humanismo a la práctica pediátrica. Un ejemplo, el otro día estaba con un paciente y paciente que está desde febrero de este año, chico de 15 años, que viene diciendo que no quiere vivir con su mamá ni con su padrastro porque le pegan. Así llegó al hospital. Bueno, no, todavía no hay ninguna respuesta, ya sabemos todos que tiene que ir a un hogar, y empezó a agredirse y empezó a sentirse mal psicológicamente, psiquiátricamente, hubo que medicarlo. Cuando hubo que medicarlo y todos nos asustamos porque dice que se va a tirar, que se va a cortar y qué sé yo, dicen, bueno, hay que derivarlo. Entonces a las 8 de la mañana, cuando estaban planteando la derivación o no la derivación, me lo encuentro en el patio. Y le digo, vení, subí. Entonces lo mostré, nosotros hacemos el pase, y le digo, estoy acá. Te digo, estaba re tranquilo, estaba re contento de estar conmigo. Este es el paciente que quieren derivar. Nada. ¿Y por qué querían derivar? Por miedo, porque hay que estar seguro de que no le pase nada, ¿no? Y es Ah, una responsabilidad de uno. Pero bueno, un poco escuchar, un poco, eh, ¿quién me decía hoy que nacemos con dos orejas y con una sola boca? Bueno, es por algo, ¿no? Tenemos que escuchar un poco más y hablar un poco menos. uf, qué fuerte. ¿Sabés qué? Me suena también que esta semana, y en esta coincidencia con lo que disloca la propuesta de Paula de la mano de Francesco Tonucci y bueno, y nuestra experiencia con la ciudad de los niños, que es que sí es posible, que es posible generar otras condiciones en los lugares donde viven los pibes, eh, y que sí tenemos que ser un poco más permeables, ¿no? Para abrir estas otras líneas que no se nos ocurren a nosotros si no escuchamos. Ese es el punto, ¿no? Sí. Cuando ustedes cortan la calle Mm. para jugar y vienen vecinos y vienen más gente, ese es el camino. Por supuesto que no lo voy a hacer sobre la avenida Montes de Oca porque me van a matar, pero Todavía. todavía. No, no, no sería responsable, pero quiero decir, ahí está el camino, ¿no? Cerrar como se cierra en el municipio, y hablaba el intendente, que agarró y sacó de las plazas, plazas muy lindas para poner lugares para jugar, y cerrar algunas calles los sábados y domingos o cuando se pueda. Bueno, es un poco que ganen los chicos aquellos territorios un poco perdidos por la inseguridad y por la seguridad nuestra, ¿no? Porque entiendo que hay mucha inseguridad, pero también entiendo que a veces domina en algunos ámbitos la seguridad de quedarnos tranquilos sin animarnos.
Sí, también igual vos sos bastante particular en el punto de concebir la salud de otra forma, ¿no? Me parece. La salud es integral, pero digo, uno es la síntesis de todo lo que le pasó en la vida. Mm. Nada. Empezando porque fui paciente pediátrico mucho tiempo, ¿Ah, sí? y Ah. sí, bueno, a- no soy así graciosamente, algo me tuvo que haber pasado. No, pero quiero decir, independientemente de eso, y después de todas las experiencias que tuve, bueno, atravesé un servicio que me marcó mucho, que es la unidad de violencia familiar, tuve mis maestros que me marcaron mucho. Eh, pero aún así, en consultorio agarraba el micrófono y trataba de dar clases o charlas a las madres. Eh, pero bueno, nada. Bueno, pero por esto, porque te apartás un poco del organicista, ¿no? Que muchas veces tiene mucha pregnancia, sobre todo en el ámbito médico, para pensar la salud con una perspectiva mucho más social, me parece. La perspectiva de salud tiene que ser una. Hay un aspecto social, un aspecto pediátrico, un aspecto científico, tiene que ser una. Eh, Me parece que dividirla no tiene mucho sentido. Yo creo que nos tenemos que animar, y cada vez yo creo que somos más las y los pediatras que nos estamos animando a tener una perspectiva diferente. Porque sabemos que la perspectiva clásica, eh, digo, también tiene sus límites, como también tiene sus límites el hacer esto, como todo en la vida. Mira, acá tenés a una trabajadora social del Hospital Durán, que es además nuestra coordinadora de trabajo social desde hace más de 25 años. Mirá lo que es muy joven, pero tiene mucha experiencia. Adelante, Vanessa Chávez, desmutese. Bueno, bueno, la verdad, hermoso escucharte, Javier. A mí a veces me pasa, yo hace, bueno, muchos años que estoy en la fundación, como dice Gilda, y hace más de 10 años que estoy en el Hospital Durán, en el equipo materno-infantil, y yo adhiero plenamente a esto que acabas de decir respecto a cómo tiene que ser pensada la salud y cómo ubicarse para, digo, pero también a veces en situación me pasa, eh, digo, genera mucho fastidio lo que en la diaria se llama el caso social o el paciente social. Porque digo, quizás hay disponibilidad de un abordaje distinto, pero la verdad no hay cuerpo para acompañar las situaciones que cada vez son más terribles, con niveles de violencia impresionante, de arrasamiento, porque digo, cuando ya el pibe, el adolescente llega al hospital, llega con situaciones muy terribles, ya cuando ya llegamos tarde, cuando llega la internación, y a veces es un paso dentro de un proceso que viene desde hace mucho tiempo. Y a veces pasa, quizás con las generaciones más nuevas de pediatras, que están como con ganas de incorporar, digo, otros conceptos, otras miradas, acompañar distinto. Está pasando esto en este momento, puntualmente en lo que es pediatría, es que no hay cuerpo. Entonces, claro, se ven colapsados con la mitad de la sala, con pacientes sociales, como le dicen. Nosotros siempre desde el servicio social tratamos como darle otra vuelta, como de pensar, digo, la situación desde un concepto de salud integral. Sin embargo, es como que las situaciones día a día nos pasan por arriba, ¿no? Y estamos atendiendo las demandas del consejo, que a veces parecemos operadores del consejo más que profesionales de la salud, atendiendo a los oficios judiciales, y la verdad se arma una maquinaria que es una picadora de carne, donde los pibes quedan en un lugar. Digo, ¿quién está velando por estas infancias, por estas adolescencias? En donde el hospital queda a veces como un pasito
Y a veces queda como un lugar de alojamiento. Nosotros en este momento tenemos una chica que en unos días va a cumplir 8 meses en la sala, y la verdad estamos intentando generar condiciones de vida en esa sala. Digo, festejarle el cumpleaños, organizar salidas al parque, que se vaya a comprar ropa. Hasta armamos con ella una feria para que venda sus peluches y pueda tener su dinero. Pero digo, se hace muy cuesta arriba armar estas pequeñas acciones que quizás en la vida de esta piba signifiquen algo. Totalmente de acuerdo, Vanessa, pero no nos olvidemos que el encuentro con un otro, y no lo estoy haciendo de Papa Francisco, el encuentro con un otro no sabes la respuesta que puede tener, ni en vos ni en el otro. Y es algo que eso nadie lo puede medir. Y te dice un pediatra que hace 40 y pico de años que está ejerciendo y que me encuentro con gente que me dice, doctor Indar, sí, soy yo, bueno, soy tal. ¿Usted recuerda? No, no recuerdo. Bueno, usted me atendió a mi hijo en la sala 2, qué sé yo, cuando mi hijo tenía tantos meses. Y no me olvido más sus palabras y me las recita. Yo no tenía la más pálida idea de, ni recuerdo lo que le dije, pero esa persona se lo grabó. Entonces, la mejor manera es ser conscientes de ese encuentro, y ese encuentro puede tener repercusiones tanto, ojalá que para el bien, pero si le decimos sociales, si no lo nombramos por nombre y decimos que es el social despectivamente y lo ponemos en un colectivo, le sacamos la singularidad que tiene el caso. Entonces, yo estoy convencido que la mejor manera de ejercer la pediatría y que uno se sienta bien con lo que está ejerciendo es hacerlo así, porque a la larga es algo bueno para uno. Y si no, termino desalentándome, y todo lo que decís, tenés toda la razón del mundo. Estamos, no quiero descargarme con la cantidad de pacientes que tengo que no tendrían que estar en el hospital. Pero bueno, pero ver a vos hablaste, festejarle un cumpleaños. Nosotros cada mes tratamos de festejarle el cumpleaños a todos los que están en el hospital. Verle la cara a esos chicos, eso te llena el alma. Pero no lo digo ni de buenazo ni de nada, lo digo de egoísta si se quiere, porque me lo llena. Simplemente hay que estar abierto a que esto suceda. Ahora, si vamos a ver el vaso medio vacío y decimos, estamos mal pagos. Tenemos la sala toda llena, está la sala toda llena. La verdad que son pacientes que no es que no podemos hacer nada, no sé si sabemos hacer, porque hacer algo podemos hacer. Ya te digo, hacerle el cumpleaños, por ejemplo, o hacer toda la cantidad de cosas que hace con esta chica que hace 8 meses que está internada. Me parece que es el camino. No hay otro camino, porque todo lo demás, me encantaría cobrar más. Dentro de poco seré jubilado y no sé lo que voy a cobrar de jubilado, pero, pero ese es el camino para sentirse contento con lo que uno hace. Pero totalmente de acuerdo, pero no nos olvidemos que el encuentro que tengas, por supuesto que uno no va a estar diciendo, ay, me voy a ver con tal, va a ser un encuentro increíble, vamos a... No, pero tiene que surgir la conciencia de cuando en la dirección, la gente viene, los pacientes, y preguntan por mí o preguntan por el subdirector. Y entonces dice, bueno, ¿quién está? Está tal. Y la secretaria dice, está tal, y yo le digo, bueno, que me espere. Yo podría decirle, no, no te puedo atender. Bueno, aprovecho, ¿qué te pasa? Bueno, hoy vino uno y me dijo, quiero teñirme de blanco. ¿De blanco o de gris? Le dije, de blanco. Bueno, vas a quedar mal. Bueno, ¿le hace algo la tintura? Nada. Bueno, vamos a conseguirle tintura blanca. ¿Qué sé yo? Y no sé qué será de ese chico dentro, pero no se va a olvidar más de ese juego que tratamos de hacer o de ese pedido.
Ahora, si le digo, no, es decir, no podés hacer esto o no podés hacer lo otro. Por eso digo, el otro día hablaba con alguien de lotería, ¿no? Y me hablaban del juego clandestino y me hablaban que iban a sacar un programa. No, escuchemos más que sacar un programa. Escuchemos a ver qué les pasa a los pibes. Porque algo les pasa. El juego como 1800 cosas, pero escuchemos antes de decir, vamos a hacer el decálogo de lo que está mal. No, nos sale fácil la cosa más baja línea o punitivista. Y es cierto que escuchar, pero es un poco lo que vos decías también, ¿no? La escucha incomoda, porque yo creo que a través de los pibes hay mucho de nosotros en juego, en realidad, para poder cuestionarnos y bueno, nos saca de ciertas certezas o ¿no? De ciertas comodidades, como vos decías, que es necesario, igual es necesario que nos dispongamos, ¿no? Sí. Sí, o que quieran, qué sé yo, andar en bicicleta, o bueno, algunas cosas le digo que no. Ahora quieren, no sé, ahí Paula me dice, porque Paula y el resto de la gente me actúan como canalizadores de algunas cosas, entonces me dicen, no, quieren que el lugar donde se juega, guardar las cosas, bueno, entonces trato de generar ese lugar. No sé, hay alguien que hace audiovisuales, me va a hacer una pantalla para hacer cine, porque ya hicimos cine los domingos. Hermoso. No sé, pero el domingo en un hospital es muy triste. Entonces, si uno, o en un hogar debe pasar algo parecido, eh, o no, pero un domingo en un hospital donde hay movimiento, un sábado a la tarde, donde baja el movimiento, es jorobado. Nosotros no, tenemos mucho batuque los sábados y Bueno, domingos entonces tenemos deben esperar el sábado y mucha domingo. salida, mucho jolgorio hay los sábados y domingos, Bueno, pero entiendo lo que decís, es duro y por eso, bueno, está bueno escuchar y ver qué se puede, ¿no? No partir del no se puede. Lore, estabas abriendo el micrófono, ¿sí? Yo pensaba también, si bien no es el tema, pero hay un montón de estas cuestiones, ¿no? Cuando hablaba Vane de los casos sociales, ¿no? Que en realidad uno se encuentra con la impotencia de otras situaciones que son altamente violentas, no solamente la situación puntual familiar, sino la falta de recursos a nivel social. Hoy por hoy se está viendo un vaciamiento, bueno, la crisis social que conlleva, o sea, digo, todas esas situaciones que son altamente violentas, que nos llevan a estar en lugares abrazando situaciones que quizá no debería ser. La verdad es que un hospital no es el lugar para que un chico esté por una situación social 8 meses. Eh, Sin embargo, estas pistas que veníamos hablando, o estos encuentros, quizá nos limitan o nos dan la posibilidad de resistir, eh, porque estamos conviviendo con niveles altos de violencia, ni hablar los pibes, ¿no? Esto que decía Javier, ¿no? ¿Por qué juegan? ¿Por qué están en otro plano, en otro mundo, queriendo acceder a otras cuestiones? O sea, algo sucede. Eh, Vamos a tener que correr el miedo, que entender que el decálogo del no es por ahí. Eh, Encontrarnos entre otros para afrontar estas situaciones difíciles, creo que puede ser un camino al menos más acompañado. No sé si de soluciones, pero por lo menos me parece bueno, que está mejor, pero también siendo conscientes del nivel de violencia en el que estamos inundados es tremendo. Realmente es inhumano. Bueno, Paulita decía algo de esto, ¿no? De los protocolos de la humanización. Es difícil, está siendo difícil algunas cosas. sí, pero no queda otra que unirse, que poder dejar el mensaje donde uno lo puede dar y que hay otra posibilidad, qué sé yo.
siempre se puede estar un poco peor. Y si no, el otro día estaba en Necochea y no sé qué me contaban. Y siempre un poquito peor podemos estar. Nosotros somos campeones en estar un poquito peor. Bueno, no nos queda otra que apostar a que en algún momento vamos a estar un poco mejor. Pero va la singularidad del proceso, de que mañana o hoy a la noche me encuentre con alguien y pueda darle una mano y lo pueda escuchar y le pueda, o me pueda escuchar también, porque imagínate, yo ahora estoy solo, hace una semana, mi mujer de viaje, nada, llego la perra que me ladra, como, bueno, alguien que yo la tenía a ella para hablarme, bueno, ahora hablo solo, gracias a Dios que están ustedes, porque hoy ya la cuota de hablar ya la tuve, pero es así, no es solamente escuchar, es un ida y vuelta. Y ojo, que vivimos situaciones de violencia y somos generadores de violencia también, a veces. Entonces tenemos que también reflexionar sobre nuestras prácticas, que a veces son prácticas violentas. Y es lo que podemos cambiar, porque la verdad que el resto de las cosas no las vamos a cambiar, me parece. Sí. Yo quería, perdón, Sí, adelante, estoy Rosario, tratando de dale. levantar la mano y no sé cómo se hace. Ah, no importa, estuviste bárbara porque te desmuteaste y va para adelante, dale. Sí. Bueno, yo quería compartir algo que viene de la mano con esto que decías al principio, en realidad, bueno, lo voy a agregar tarde, con esto de, bueno, tener esta mirada, separarnos de la mirada adultocéntrica. Yo trabajo, hago una concurrencia en un centro de salud mental y trabajo en el equipo de familias, con familias en situaciones judiciales. Entonces, lo que estamos viendo actualmente, que de hecho queremos empezar a hacer una investigación sobre esto, son los pedidos de revinculación que llegan, paterno-materno-filiales, en donde llegan, viste, como una cosa, así, revinculación, háganla, como sea. Entonces nosotros nos tomamos el tiempo para primero que nada escuchar a ese chico o chica, qué le pasa, cómo vivió la historia familiar, y después indagar millones de factores, no sé, a los progenitores si tienen alguna adicción, trastornos mentales, si tuvo vínculos, si hubo apego de ese nene con ese padre o madre, y recién ver si es posible o no una revinculación. Pero esto lo estamos viendo cada vez más y realmente es preocupante, como cada vez más, como decías vos, hay más instituciones que intervienen y es como que cada vez se escucha cada vez menos a los chicos y a las chicas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y te digo, la revinculación viene luego de que sale sobreseído el señor, suponiendo que sea el papá, que fue el supuesto abusador, y pide la revinculación. Es un automático. Y el tema es, ¿no? Y no voy a decir palabras mías, voy a decir palabras que siempre decía el doctor Garrote. Revincular significa volver a unir. Para volver a unir tenemos que saber qué es lo que separó, ¿no? ¿Qué es lo que se separó? Y después se une. ¿De qué manera se va a unir? ¿De la misma manera? ¿O analizamos y trabajamos los motivos por los cuales se hizo esa separación? ¿Y el objetivo de volver a unir, cuál es? ¿La reparación o no? ¿O es una reivindicación del adulto? Pues es una reivindicación del adulto, yo paso de largo. Ahora, si es que el adulto reconoce de alguna manera lo que ha hecho y de alguna manera lo intenta reparar, bueno, bienvenido. Siempre y cuando, como vos decís, el niño o la niña lo quiera, porque ese también es un límite. Y también es un límite nuestro decir, no están dadas las condiciones para hacer la revinculación, luego Sí, de sí. haber hecho esto, esto y esto. Ujú. Sí. Qué importante esto último que decís, ¿no? Porque nosotros también sabemos que hay un porcentaje altísimo en las situaciones de abuso que, en primer lugar, a propósito de lo que dijiste al inicio también y trae Rosario, no son comprobables, entre comillas, pero además en muchas de las situaciones los chicos prefieren ir atrás en sus pasos.
porque lo que se causó, digamos, la situación que se produjo a nivel familiar es tan profunda que lo que tienen que cargar es demasiado pesado, empiezan a dudar incluso de sí mismos y de lo que pudieran haber dicho, y entonces hay ahí una demanda a propósito de esta cuestión que traías vos, referida a si fue verdad o no fue verdad. Lo cierto es que los niños quedan en esa condición donde además posiblemente no haya sido cierto, y entonces ese adulto queda indemne en la situación y con el derecho a solicitar sin más la posibilidad de encuentro, ¿no? Y como ustedes dicen, de revinculación, que nosotros discutimos un poquito porque decimos que vincularse debería ser siempre nuevo, no se vuelve atrás, ¿no? Esto de volver, cuando volvemos y a dónde volveríamos como el mismísimo lugar. Así que digo, siempre es tratar de inventar eso que tiene novedad de por sí, ¿no? Entonces Tal cual. nos arriesga un poco. De eso hay un montón de escritos, síndrome de acomodación, la retractación, y por eso es tan importante hacer un diagnóstico estando en situación de resguardo y a su vez conteniendo la crisis familiar de la develación, ¿no? Porque yo puedo hacer un resguardo y si está la madre todo el tiempo angustiada, llorando y qué sé yo, estaré resguardando desde lo formal, lo que estoy informalmente el chico se va a sacrificar a decir, no, yo mentí por toda la crisis Claro. que pasó, porque prefiero ver a mi mamá bien o a mi papá la veo porque contiene a mi mamá. Pero bueno, de eso hay mucho escrito, pero tienen razón. Tal cual. Están quedando unos pocos minutos para que vayamos terminando nuestro conversatorio, porque es aproximadamente a las 8, así que los invito a que, bueno, puedan hacer sus preguntas finales, si quieren, sus reflexiones también respecto de lo que hemos escuchado y de lo que se fue dialogando a lo largo de esta hora compartida. Con confianza, ¿eh? Hola, Sí, a ver por ahí, ¿quién está? hola, soy Está. Paola. Hola. Pao, hola Pao. Mucho gusto. Estuve escuchando la charla muy interesante. Yo pertenezco a una asociación civil, Joven Levántate. Ajá. Bueno, siempre estamos aprendiendo sobre la niñez y escuchaba lo que decía el doctor, muy interesante. Y bueno, he pasado por toda la violencia judicial con respecto, yo tengo un niño, ahora tiene 9 años, que fue judicializado y restituido a la familia, y después la misma familia me lo devuelve años después, un año pasó después que el Estado le reintegra al niño. Entonces escuchaba todos los pormenores y bueno, interesante, y me llevo muchas cosas para adquirir, y me gustaría en otras oportunidades tener otras charlas y poder aprender sobre otro tipo de violencia que necesitamos, porque estamos sufriendo en el barrio con niños, adolescentes, el tema del suicidio. Estamos teniendo muchos suicidios de jóvenes. El domingo fue uno, 2 semanas después fueron otros, chicos muy chicos, no superan los 20 años. Entonces estamos como ¿cómo se llama? Asociación, ver qué podemos aportar a la familia, a esos niños, porque también se desbordó hasta el colegio.
Entonces tenemos una preocupación muy importante en ese sentido. Así que me gustaría participar en otro encuentro y poder abordar o cómo o qué ofrecer a esta familia, Paola, porque nosotros lo que vos decís es una realidad. La verdad que el suicidio adolescente es una realidad que nos agobia. Lo que es importante, que más allá de lo que uno pensaba antes, que no hay que hablar, hay que hablar, bajo sí, ciertas hay que hablar. circunstancias, y sobre todo en la comunidad donde se produjo el suicidio, y más en la familia, porque no hay que hacer referencia a cómo fue el método, pero sí a cómo se sienten los amigos, las amigas, los familiares respecto de esa situación. ¿Qué les hubiera gustado? ¿Qué no les hubiera gustado decir? Bueno, esas Hay cosas. diferentes tipos de suicidio. El Sí, suicidio en índoles del niño no superar una situación que le está pasando porque tiene sí, violencia, maltrato dentro de la familia y quiere elegir a otra familia sustituta porque se siente cómoda, porque le brindan lo que no tiene en la casa. Después está otro chico que ha pasado, que me enteré hoy, eh, que intentó suicidarse, no logró porque no le salió el tiro. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, cómo hablar, sus tíos no sabían. Ese chico se comunica con un amigo, ese amigo le cuenta a su novia a la mamá, o sea, a la mamá de ella, y así hoy lo llevaron al hospital y, o sea, usaron, pero esa tía yo la escuchaba y estaba desbordada, porque dice, yo no me imaginé, yo no esto, y fue un chico que tuvo un abuso de chico, es un buen chico, pero bueno, se ve que hay cosas que les desbordó y toman esas decisiones, y a veces eh, no tenemos herramientas como para eh, qué decirle a esa mamá. Entonces me encantó escucharlo a usted y a todos los que estuvieron hablando y me encantaría seguir participando y si se puede abordar como para ayudar a mi comunidad, a mi espacio, a la Asociación Joven Levántate. Así que me gustaría que si nos pueden dar una mano en ese sentido y tengan la posibilidad, me encantaría. Porque la verdad que no, o sea, nosotros lo escuchábamos en otro lado, pero no dentro del barrio, dentro de nuestro radial. Es Pau, impresionante, o sea, te agradecemos la confianza, es un tema súper delicado que a todos además exacto. nos conmueve profundamente porque hemos tenido cercanos, ¿no? Algunas noticias sobre esto, sobre todo después de la pandemia. No sé, Javier, si estás de acuerdo, eso se ha intensificado. sí, sí. Y me parece fundamental que ustedes estén ahí. Me parece que esto que contás y esta posibilidad de rescate, digamos, de apoyo, porque había escucha, porque había una comunidad ahí abierta a hacerle lugar, como dice Javier, a poder hablar, me parece que es una clave, ¿no? Que tenemos que descubrir, supongo que no tenemos nada tan escrito, digo, como para hacer en cada No, no, situación, pero me parece muy fundamental, primero, no estar solos, ninguno de nosotros, porque ni profesionales, porque no podemos hacer cuerpo estas cosas, como decía Vane hace un rato, eh, y porque me parece que nuestros pibes nos necesitan colectivamente para hacer red, ¿no? exactamente. Así que por lo pronto digo, estamos por acá y estamos haciendo red justamente porque entendemos que no es solamente el alojamiento de nuestros niños, niñas, ¿no? Que es circunstancial, aunque haga Exacto, 28 años que venimos caminando, sino que tiene que ver con una tarea mucho más comunitaria que garantiza también que hay una observación por fuera, incluso de los ámbitos familiares, que a veces dejan a los pibes muy encerrados adentro.
de eso que le sucede, ¿no? Así que bueno, gracias por eso, Javier. Lo que quieras comentar para despedirnos, si te parece. No, me parece que da para mucho más esta conversación con Paola. Me parece que está bueno pedir ayuda. Los mejores lugares son, me parece, todavía siguen siendo los centros de salud o algún centro o la misma escuela. Nos tenemos que capacitar. Esto es una realidad a nivel mundial. La verdad que los chicos y los pibes y las pibas se están suicidando. De una manera que no pasaba antes de la prepandemia. Podemos hablar de un montón de cosas, pero lo importante es estar alerta, estar preocupado, como vos hiciste con los familiares, y siempre llevarlo a algún centro de salud que van a saber, o por lo menos tienen que saber cómo canalizar esto. Bueno, por lo demás, agradecerles enormemente. La verdad que me llevo un montón de conversaciones muy, muy lindas, muy buenas, y bueno, que se repita si quieren. Y si Yo no, propongo, no. sí, siempre, les propongo un aplauso para el doctor Javier Indart. Mil Basta de gracias, aplausos. Javier, como Basta, siempre. basta. Eh, Saben que el médico que se puede enfermar de algo que es incurable cuando pasa estas cosas, enfermo de importancia. Así que no me quiero oh, enfermar de importancia. Chao, hasta luego. gracias, Suerte. gracias, Gracias a muchísimas ustedes. gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, Hasta luego. nos Hasta luego. seguimos Hasta luego. viendo. Muchas Adiós, gracias. un abrazo a Chao, todos. hasta luego. Al próximo Jugar en la Calle el 13 de septiembre. Ok, Están todos invitados. Gracias. gracias.